El entumecimiento parecía normal. Eso era lo que Marta de 55 años se repetía cada mañana, en un intento desesperado por convencer a su cuerpo de que no pasaba nada. Era delgada, de pelo largo y negro, una mujer que siempre había cargado con el mundo sobre sus hombros, creyendo que la fuerza residía en no quejarse. Así que, cuando empezó a sentir un hormigueo en la pierna izquierda, leve al principio, casi tímido, se rió, se apartó un mechón de pelo detrás de la oreja y dijo: «Es solo». Pero en el fondo, algo dentro de ella sabía que no era así. Esa mañana, el sol se filtraba suavemente por la ventana de la cocina, iluminando la vieja mesa de madera donde Marta tomaba su café aguado. El silencio de la casa siempre había sido su compañero constante desde que su hija se mudó. Y era en ese silencio donde solían surgir sus pensamientos más profundos. Pero ese día, apartó su inquietud, tenía planes. Quería dar un paseo en bicicleta, sentir el viento en la cara, recordar a la mujer que siempre había sido libre, activa, lo suficientemente obstinada como para creer que nada podía vencerla. Al apoyar el pie en el suelo, sintió que el entumecimiento aumentaba. Un escalofrío le recorrió la pantorrilla. Hizo una mueca, sacudió la pierna, y con la terquedad que le había inculcado toda la vida, decidió ignorarlo. Se puso las zapatillas, cogió la bicicleta apoyada contra la pared y aspiró el aroma del amanecer. El viento le rozó la cara, mezclándose con el olor a calle. Mojada era una sensación agradable y familiar, hasta que dejó de serlo. Pedaleó durante unos minutos, su cuerpo buscando un ritmo, y su mente intentando olvidar el peso que había estado sintiendo los últimos días. El entumecimiento persistía, leve, pero insistente. Luego, se volvió incómodo. Después, una ola de calor le subió por el muslo, como si estuviera paralizando los músculos uno a uno. Marta intentó pedalear con más fuerza, pero su pierna simplemente cedió. Fue un instante, pequeño, cruel y definitivo. El pedal se le resbaló del pie, el manillar tembló, perdió el equilibrio, como si le hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. La bicicleta se tambaleó violentamente, y antes de que pudiera reaccionar, el mundo se le vino abajo. El asfalto se abalanzó sobre ella como un golpe. Marta cayó con fuerza, rodando hasta que su hombro impactó contra un árbol. El impacto la dejó sin aliento. Fue como si le aplastaran el pecho desde dentro. Pero peor que el dolor fue el terror que sintió al intentar mover la pierna izquierda y no responder a nada, a ningún movimiento, a ningún reflejo, ni siquiera una leve sensación de dolor, solo un profundo vacío, como si esa parte de su cuerpo ya no le perteneciera. Marta miró sus pies, y la visión borrosa hizo que la realidad pareciera más lejana. El entumecimiento la invadió brutal, fría y silenciosamente. El mundo a su alrededor se ralentizó. El sonido de los coches a lo lejos comenzó a desvanecerse, reemplazado por el miedo que crecía en su interior. Un hombre que paseaba a su perro fue el primero en acercarse corriendo a ella. «Señorita, ¿me oye?», dijo, arrodillándose a su lado. Intentó hablar, pero su voz salió tensa y ronca. El hombre le tocó la cara, intentando mantenerle los ojos abiertos. «Quédate conmigo, ¿de acuerdo? La ambulancia ya está de camino, Pero Marta no pudo. Su respiración era corta y entrecortada. Sentía el pecho demasiado pequeño para el aire que necesitaba. Su visión se nublaba por los bordes. Sentía como su alma temblaba de miedo. Ese miedo primigenio, el miedo a que su cuerpo se apagara desde dentro. Llegó la ambulancia con la sirena a todo volumen. El fuerte sonido parecía lejano, como si viniera del fondo del mar. Los paramédicos se acercaron rápidamente, le colocaron una mascarilla de oxígeno y enseguida comenzaron a examinarle la pierna. «Sin respuesta vascular», dijo uno de ellos. «La presión arterial está bajando. Vamos, rápido». Los brazos de Marta temblaban. Sentía el corazón atrapado entre latidos irregulares. Intentó jadear, pero solo pudo gemir. Tenía la pierna pálida, fría
extraña. Y dentro de la ambulancia, mientras el vehículo se balanceaba y el monitor emitía un pitido, finalmente comprendió que aquello no era cansancio, no era alaidad, no era anorma. Fue grave, muy grave. La hija recibió la llamada y salió corriendo, con las manos temblando y sin aliento, a mitad de camino. Al llegar al hospital, encontró los pasillos llenos de gente. Vio la Poirot de urgencias abrirse y la camilla de Marta entrar. Su madre tenía el rostro pálido, el pelo largo revuelto y la mascarilla de oxígeno cubriendo su boca y nariz. La hija corrió tras ella, pero el personal la detuvo. Señora, espere aquí, vamos a estabilizarla. La palabra estabilizar la golpeó como un puñetazo. Dentro de la habitación, Marta luchaba con su propia conciencia. El médico le presionaba la pierna, buscando reflejos que no estaban presentes. El equipo discutió rápidamente: posible isquemia grave, riesgo de necrosis. Prepare la sonda, corramos antes de que entre en shock total. Su mundo comenzó a desvanecerse de nuevo. El sonido de las luces, las máquinas, las voces, todo parecía desaparecer. Y cuando le introdujeron el tubo por la nariz, Marta gimió, con lágrimas asomando en el rabillo del ojo. La fría sensación del tubo, descendiendo lentamente por su garganta, era casi insoportable, pero no tenía fuerzas para resistirse. La hija, que estaba fuera, solo podía oír frases fragmentadas: Anne es inestable. El flujo no regresa. Podríamos perder una pierna. O peor aún, con cada frase, el suelo parecía desaparecer. Cuando por fin le permitieron entrar un instante, vio a Marta con los ojos entreabiertos, luchando por respirar. La tomó la mano, o lo poco que la mano de su madre podía sujetar. Mamá, por favor, quédate conmigo. Anne, estoy aquí. Estoy aquí. Una lágrima rodó por la mejilla de Marta, tan pequeña, tan silenciosa, pero de enorme significado. El médico se acercó. Debemos operar de inmediato. El entumecimiento ha progresado a una isquemia grave, y la caída lo empeoró todo. Cada minuto cuenta. La hija asintió con desesperación. Marta parpadeó lentamente. Era su manera de decir sí. La camilla fue empujada por los pasillos. Vio destellos de luz, rostros borrosos, a su hija rezagada. Un escalofrío profundo le atenazó el pecho, como si una sombra la arrastrara. Intentó alzar la mano en un último gesto, pero el brazo le falló. Y entonces, el mundo se oscureció por completo. El silencio que envolvía a Marta no era simplemente el de alguien que se desvanece. Era un silencio que parecía surgir de su interior, como si todo su cuerpo se hubiera detenido para intentar sobrevivir. En lo más profundo de su ser, aún podía oír fragmentos en una voz que ordenaba aumentar la dosis de medicación. El pitido irregular de una máquina, el arrastrar de pasos sobre el frío suelo de la habitación. Pero todo llegaba amortiguado, distante, como si estuviera atrapada bajo un río, viendo cómo su propia vida se desarrollaba en la superficie. El equipo trabajaba a una velocidad vertiginosa, impidiendo que Marta se diera cuenta. El médico evaluaba constantemente la pierna, midiendo la rigidez, la temperatura y el color. La circulación era prácticamente nula. Era una carrera contrarreloj, contra la muerte silenciosa que comenzaba en la extremidad y amenazaba con extenderse por todo el cuerpo. Está entrando en shock, dijo una enfermera. Sue Nival Day. Saturación de oxígeno está bajando. Preparen el vasodilatador. Preparen todo, respondió el médico. Necesitamos intentar una reperfusión agresiva antes de tomar una decisión final. En el pasillo, la hija caminaba de un lado a otro, con la mirada fija en la puerta. A veces se detenía para respirar, otras se desplomaba, con el rostro entre las manos. La imagen de su madre tendida en la calle, pálida, temblando, luchando contra su propio cuerpo, no se le borraba de la cabeza. Repasaba mentalmente todo lo que Marta le había dicho en los últimos días, intentando encontrar alguna señal que se le hubiera escapado. Ella siempre recordaría su última conversación telefónica. Hija,
Siento un extraño entumecimiento en la pierna. Pero no debe ser nada, Namá. Esto no es normal. Ve al médico, Ann, por favor. Y Marta respondió con esa sonrisa que intentaba ocultar su cansancio. Ay, amiga. To-dos on the yesmos. El cuerpo de verdad da señales. Pero yo estoy bien. Esa frase ahora le atravesaba el pecho a su hija como un cuchillo. Mientras la operaban, Marta estaba sumida en una especie de estado de conciencia fragmentado. Una parte de ella sabía que se debatía entre la vida y la muerte. Otra se refugiaba en los recuerdos. Recordaba a su primera bicicleta. Recordaba a su marido marchándose. Recordaba a su hija de 5 años corriendo tras ella en la plaza. Se recordaba a sí misma, más joven, cuidando de su madre enferma sin quejarse nunca, sin detenerse nunca, sin admitir nunca que necesitaba ayuda. Tal vez fuera eso. Marta había dedicado tanto tiempo a ser fuerte para los demás, que había olvidado que ella también necesitaba a alguien fuerte para sí misma. Y ahora, tumbada en una mesa fría, con tubos en la nariz y agujas perforando su piel, por fin comprendió el precio que había pagado. El médico observó una pequeña señal en el monitor. Percibo un cambio en el flujo. Mínimo, pero real. Sigue así. El equipo intensificó sus esfuerzos. La sangre, antes estancada, volvió a palpitar como si recordara cómo vivir. Era débil, irregular, pero estaba ahí. Vamos a estabilizarla para trasladarla a la UC, y Dillo, el médico. Está respondiendo. Esos minutos parecieron eternos. Horas para el corazón de la hija. Pero cuando por fin le permitieron ver a su madre, Marta era trasladada a la UC y aún inconsciente, con los labios resecos, el rostro magullado, una sonda nasogástrica y un vendaje en la zona donde habían intentado restablecer el flujo sanguíneo. La hija corrió tras la camilla. Mamá, dijo con la voz quebrada, estás viva, por favor, quédate con nosotros. La mano de Marta no se movió, su rostro no reaccionó, pero una sola lágrima resbaló por el rabillo del ojo, silenciosa, discreta, como un susurro. Sigo aquí, Ann, en la UCU. Las siguientes horas transcurrieron bajo estricta vigilancia. El cuerpo de Marta necesitaba recuperarse del trauma circulatorio, la caída, la pérdida parcial de conciencia y la intervención de emergencia. El monitor cardíaco mostraba señales estables, pero frágiles, como las de alguien que respira profundamente tras un gran susto. Su hija permanecía a su lado, sujetándole la mano con cuidado, como si temiera quebrarla. En un momento dado, la hija apoyó la cabeza en la sábana y comenzó a llorar en silencio. No puedes, Earth, susurró entre lágrimas. Te necesito. Eres todo lo que tengo. No me dejes. Y fue en ese instante, sin previo aviso, cuando Marta abrió los ojos por primera vez desde la cirugía. Un parpadeo lento y pesado, como si intentara levantar una puerta oxidada que llevaba años atascada. Tenía la vista borrosa, pero lo suficiente para distinguir la silueta de su hija, derrumbándose entre lágrimas. Intentó mover la mano, pero solo consiguió mover un dedo, y aún así le costó un esfuerzo titánico. La hija notó el movimiento. Mamá, mamá, ¿me estás escuchando? Le tomó la mano. Gúrrame un ojo si me oyes. Y Marta parpadeó. La hija se tapó la cara con las manos, llorando de alivio. El médico entró unos segundos después. Al oír el alboroto. Qué bien, Marta, dijo sonriendo. Poco a poco, estás volviendo. Para regresar. Qué palabra tan poderosa. Pero la recuperación no fue sencilla. En los días siguientes, Marta experimentó síntomas inimaginables, un dolor intenso debido a la recuperación de la circulación, un cansancio extremo y una debilidad que parecía penetrarle hasta los huesos. El entumecimiento persistía no como antes, pero sí como una advertencia constante. Su pierna aún no respondía del todo. Why loss? Pruebas revelaron daños, pero también posibilidades de recuperación. La fisioterapia comenzó pronto. La terapeuta le ponía la mano en la pantorrilla y decía,
Vamos a ir despacio. Tu cuerpo ha pasado por mucho, pero nos recuperaremos lo máximo posible. Marta sentía dolor incluso al respirar. Se avergonzaba de ser tan dependiente. Temía no volver a caminar jamás, pero su hija estaba allí cada día, tomándola de la mano, repitiéndole: no estás solo, Neyen, estoy aquí. Y allí, en aquella habitación, iluminada por una luz fría, Marta comprendió la mayor verdad de su vida. A necesitar ayuda no era un fracaso, era humano, y quizá el error de toda su vida había sido creer que los fuertes eran aquellos que nunca pedían nada. Fuerte, descubrió ahora, era quien sobrevivía, incluso quebrantado. Las sesiones mejoraron, sus dedos comenzaron a responder lentamente. Su pie izquierdo tembló por primera vez. Su pantorrilla se contrajo levemente. Para cualquier persona normal, no era nada para Marta. Fiu. Un renacimiento. Al final de la tarde, mientras intentaba sentarse al borde de la cama, sintió por primera vez sus pies en el suelo desde el accidente. El derecho estaba firme, el izquierdo aún se sentía extraño, pero estaban en el suelo, y eso la hizo sentir una mezcla de pánico y emoción, acelerando su corazón. «Mamá», dijo la hija con lágrimas en los ojos, «mira lo que estás haciendo». Marta respiró hondo. Bajó la mirada, miró sus pais, y ella también lloró, no de tristeza, sino de victoria. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez desde el accidente, ella creía vuelvo enseguida. El contacto de sus pies con el suelo aquel día representó más que un avance físico. Marcó un punto de inflexión emocional. Algo dentro de Marta se reorganizó. La sensación de haber sido arrancada de su propia vida comenzó a ceder gradualmente ante una nueva sensación que tal vez podría recuperarla, aunque fuera lentamente, aunque fuera dolorosamente, aunque fuera de otra manera. Los días siguientes fueron una montaña rusa. A veces, su pierna respondía bien a los estímulos, otras parecía tan inmóvil como una piedra. Había mañanas en que Marta se despertaba con fuerza y esperanza, y otras en que se despertaba con miedo y rabia. Su hija lo percibía y en cada fluctuación emocional estaba allí tomándola de la mano, trayéndole agua, acariciándole el pelo, recordándole que toda recuperación se compone de caídas y nuevos comienzos. En una mañana gris, Marta se despertó con un dolor intenso en la pierna izquierda, como si alguien le hubiera puesto un peso enorme encima. La fisioterapeuta llegó temprano a la sesión, pero Marta, por primera vez, giró la cara y dijo en un susurro tembloroso: «Hoy no puedo, Ann». La fisioterapeuta se sentó junto a la cama, respiró hondo y respondió con una serenidad que parecía envolverla a Marta: «Ya has superado el peor día de tu vida. Este no te vencerá». Pero Marta simplemente cerró los ojos y lloró. No era dolor físico, era dolor del alma, era el agotamiento acumulado durante semanas, el peso de la caída, el miedo a no volver a ser la misma vida de antes. Su hija la abrazó, y Marta se dejó derretir allí en sus brazos, como si cada lágrima fuera parte del trauma que aún no había superado. Tras varios minutos, la fisioterapeuta le tocó suavemente la pierna y dijo: «Hoy no vamos a intentar nada difícil. Solo vamos a mover las cosas un poco, simplemente para recordarle al cuerpo que está vivo». Marta respiró hondo. No quería decepcionar a nadie y, sobre todo, no quería decepcionarse a sí misma. Accedió a un pequeño movimiento, y el simple hecho de intentarlo ya era una victoria. En las horas siguientes, Marta sintió que su cuerpo se entumecía, pero una parte de ella lo sabía. Incluso, un mal día era mejor que el día de la caída, mejor que la fría mesa de operaciones, mejor que el profundo silencio de la anestesia. Así que, cuando su hija le preguntó si quería ver la puesta de sol desde la ventana, Marta asintió. Fue. Allí en una silla de ruedas, empujada por su hija, el sol era naranja, extendiéndose por el cielo, iluminando no solo el hospital,
sino también la piel cansada de Marta y su mirada llena de emoción. Ya casi no veía eso, Ann dijo con la voz quebrada. La hija reprimió un sollozo. Se llevó la mano a la suya y respondió: Ann, pero ya lo viste, y verás mucho más en ese instante. Marta sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Ann, gratitud por estar viva. Gratitud por su cuerpo, que, aún fallando, seguía luchando. Gratitud por la gente que la rodeaba. Gratitud incluso por el dolor, porque significaba que la vida seguía existiendo. Al día siguiente, la fisioterapia fue distinta. Marta se despertó con una determinación que ni siquiera reconocía en sí misma. Cuando llegó la fisioterapeuta, ella ya estaba sentada, esperando. Hoy, dijo Marta, secándose una lágrima, vamos a intentarlo de verdad, Ann. Y lo intentaron. Comenzaron con estímulos lumínicos. Luego, ejercicios de respiración. Intentaron que apoyara peso en la pierna izquierda. Al principio, casi se cae. El fisioterapeuta la sujetó firmemente del brazo. Tranquiliza, Ochi. Tranquilízate, dijo con cariño y firmeza. Ann, tú puedes. La hija permanecía de pie, mirando hacia adelante, como siempre, lista para sujetarse si fuera necesario. Entonces, por primera vez, Marta hizo un esfuerzo considerable con el músculo del muslo. La pierna le tembló, cedió, pero respondió. La fisioterapeuta sonrió. Marta hizo un poco más de fuerza y la rodilla se flexionó. Un movimiento pequeño, suave, pero extremadamente potente. La hija se tapó la cara con las manos. Lo lograste. Dios mío, mamá. Lo lograste. Marta lloró de emoción. El fisioterapeuta le sujetó el hombro y dijo: Ann, así es como empieza. Ann, el cuerpo regresa. Siempre regresa cuando encuentra una razón suficientemente fuerte. Y Marta tenía un motivo: Ann, su vida, su hija, su futuro. A partir de ese día, cada sesión trajo consigo avances. Algunos fueron mínimos. Sorprendentes. El músculo de la pantorrilla se contrajo con más fuerza. El pie respondió con mayor rapidez. El movimiento de ponerse de pie sin tanta ayuda empezó a parecer posible, hasta que llegó el día que lo cambiaría todo de nuevo. El andador estaba delante. Marta apoyó las manos en él, respiró hondo y miró a su hija, que sonreía con lágrimas en los ojos. ¿Nos vamos?, preguntó el fisioterapeuta. Marta cerró los ojos un instante. Recordó la caída, recordó el suelo frío, recordó la sirena. Recordó la palabra riesgo. Ann recordó la cirugía. Recordó haber estado a punto de morir, Ann, pero, sobre todo, recordó el momento en que su hija le tomó la mano y le dijo: Estoy aquí. Abrió los ojos y funcionó. Un paso. Le temblaba tanto la pierna izquierda que parecía una rama frágil al viento. La derecha sostenía todo el peso. El corazón le latía con fuerza, como si fuera a estallar. Se le cortó la respiración, Ann, pero dio el paso. Y una más, y otro más, y otro más, y otro más. 4 pasos. Los 4 pasos más importantes de tu vida. La hija rompió a llorar desconsoladamente, incapaz de controlarse. La fisioterapeuta sonrió con tanto orgullo que parecía como si ella misma estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Y Marta finalmente lo entendió. Ann, no sería la caída lo que definiría su historia, sino lo que hizo después. Cuando volvió a la cama, exhausta, con el corazón acelerado y la pierna ardiendo, miró al techo del dormitorio y dejó caer una lágrima mientras susurraba en voz: y a volver. Ann. Ese momento lo supo, nada podría detenerla. Marta no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir el peso del andador, el temblor de su pierna izquierda, el momento en que casi se cae, pero sobre todo, el momento en que se puso de pie, por su propio esfuerzo. Era como si todo su cuerpo vibrara con recuerdos, recordándole que algo nuevo había comenzado. Le dolía la pierna, sí, le palpitaba con fuerza, pero era un dolor vivo, un dolor que anunciaba movimiento. Era la
prueba de que su cuerpo despertaba tras tanto tiempo, dormido por el entumecimiento y el trauma. La hija, recostada en el sillón a su lado, se despertaba de vez en cuando para comprobar si su madre estaba bien. Marta observaba su rostro, iluminado por la tenue luz del pasillo que se filtraba por la rendija de la puerta. Notó las profundas ojeras, la expresión cansada, la postura encorvada por las muchas noches que había pasado, velando por su recuperación. Y entonces, un pensamiento doloroso atravesó el pecho. Ya no quería ser una carga en la vida de su hija. No así, a no ignorando las señales, no guardando silencio ante un dolor que debería haber sido expresado. Al amanecer, Marta seguía despierta. La luz entraba suavemente en la habitación, trayendo consigo la esperanza. En ese instante, tocó la mano de su hija, lo que la despertó sobresaltada a mamá. ¿Pasó algo? Marta negó con la cabeza, visiblemente conmovida. Con esfuerzo, dijo: gracias por no haberte rendido conmigo. La Haya le tomó la mano con ambas manos y respondió: jamás me rendiré. Pero tú tampoco puedes rendirte contigo mismo. Esas palabras calaron hondo en el corazón de Marta como un recordatorio, y marcaron el ritmo de aquel nuevo día. La fisioterapeuta llegó temprano, con su habitual sonrisa confiada. Observó a Marta y comentó: hoy estás diferente. Tienes la mirada de alguien que quiere más. Marta sonrió, tímidamente, pero con firmeza. Quiero intentarlo. Ahí lo intentó. Comenzaron con ejercicios ligeros, casi imperceptibles, que requerían coordinación entre la respiración y la contracción. Marta sudaba, se le enrojecía el rostro, su respiración se aceleraba poro continuo. Luego, pasaron a movimientos de elevación parcial de piernas, que le provocaban temblores involuntarios, pero movimientos al fin y al cabo. Y cada centímetro que lograba levantar era celebrado por su hija como si fuera una hazaña gigantesca. Y de hecho, así fue. Cuando llegaron al punto de levantarse de nuevo con el andador, Marta sintió que todo su cuerpo temblaba. Era el miedo. Miedo a caerse, a miedo al fracaso, a miedo al dolor. Pero, esta vez, había algo que el miedo no podía borrar en el recuerdo de que lo había logrado antes. Respiró hondo, agarró con fuerza el andador, sintió el corazón latiéndole con fuerza en la nuca. Y entonces se puso de pie esta vez, temblaba un poco menos. Esta vez, con un cuerpo más consciente. Esta vez, con la certeza de que no estaba sola. ¿Damos unos pasos más?, preguntó el fisioterapeuta. Marta, pero la hija le tomó la mano y dijo: estoy aquí. Y eso fue suficiente. El primer paso fue vacilante, el segundo, sorprendentemente más firme. El tercero, dolió en el cuarto. El cuarto, le produjo un impulso interno inexplicable. Era como si su pierna izquierda recordara de repente que una vez supo hacerlo de forma natural, como si los músculos, los nervios y la mente se reconectaran, poco a poco. Al final del corto paseo, Marta estaba sin aliento, pero sonriendo. Fue entonces cuando el fisioterapeuta dio la noticia a Marta: si sigues así, en unos días podremos trasladarte a la planta de rehabilitación. Fuera de la UCIAN, allí tendrás aún más recursos, más espacio y más ejercicios. Será difícil, pero es el siguiente paso en tu vida. Marta sentía que le ardían los ojos. Sabía que aquella sentencia significaba mucho más que un simple traslado a otro departamento. Significaba que, poco a poco, dejaba atrás el riesgo de muerte. Cuando volvió a la cama, su hija la abrazó del brazo y le dijo: mamá, eres tan fuerte. Marta negó con la cabeza, visiblemente conmovida. No, hija, simplemente no quiero dejar de vivir. Esa noche, la enfermera entró en la habitación y encontró a Marta despierta, mirando por la ventana. Le preguntó si todo estaba bien. Marta sonrió y respondió: estoy vivo. Eso es lo único que importa. En los días siguientes, cada sesión trajo consigo pequeños logros: al levantarme con menos ayuda, sostener el peso durante más tiempo, dar zancadas más largas, mantener el torso alineado, mover el pie con mayor
precisión. El progreso no fue rápido, pero sí constante, y eso bastaba, hasta que llegue el día del traslado. El pasillo que conducía a la nueva ala parecía interminable. Marta sintió un escalofrío en el estómago, como si estuviera empezando de cero en aquel mismo hospital. Pero, al entrar en la sala de rehabilitación, vio a otras personas luchando, otras historias reescribiéndose, otros cuerpos intentando volver a vivir, y se dio cuenta de que no estaba sola allí, junto a desconocidos que sabían lo que era perder el control de sus propios cuerpos. Marta encontró una fuerza diferente, una fuerza hecha de empatía, dolor compartido, sonrisas cansadas y victoria silenciosa. En la primera actividad en la nueva sala, el fisioterapeuta preguntó: «Marta, intentemos caminar hasta aquí». Señaló una marca en el suelo, a 3 metros de distancia. 3 metros me parecía imposible, pero lo intentó. Cada paso era una batalla, cada movimiento hacía vibrar todo. Su cuerpo le ardía la pierna izquierda, se le entumecía y se le debilitaba. Pero, con el andador, con su hija a su lado, con el fisioterapeuta detrás de ella, Marta siguió adelante. Un paso un paso más, otro otro, y cuando llegó a la meta, todo su cuerpo temblaba, pero lloraba lágrimas de alegría. «Lo has conseguido», dijo la hija, abrazándola. Marta cerró los ojos y dejó que una cálida lágrima rodara por su mejilla. «Pensé que nunca volvería a caminar». «Pero tú caminas», respondió la hija. Caminas, porque luchaste, porque elegiste vivir». El fisioterapeuta añadió: «Caminó porque oyó el cuerpo tarde, pero lo oyó y hubo tiempo. Hubo tiempo para salvarte». Marta respiró hondo. El aire entró como si atravesara una puerta abierta tras años de estar cerrada. Esa noche, mirando el techo de su habitación, susurró en gracias: «Cuerpo, prometo que nunca más te ignoraré». Y, por primera vez desde la caída, Marta durmió profundamente, no por agotamiento extremo, sino por paz. A partir de ahí, ese día, la vida de Marta comenzó a avanzar al mismo ritmo que sus pasos despacio, a veces tembloroso, pero siempre hacia adelante. Cada mañana sentía que aquel viejo miedo intentaba regresar, el miedo a caer, a fracasar, a no tener éxito. Pero ahora ya no era el dueño de la historia. Era solo un visitante ruidoso, al que había aprendido a escuchar, sin obedecer. Su cuerpo aún mostraba marcas evidentes. En su pierna izquierda seguía más débil. La cicatriz de la cirugía aún le dolía con el frío, y el cansancio la invadía con mayor facilidad, pero había algo distinto en su forma de mirar todo a su alrededor, como si cada detalle hubiera adquirido un nuevo brillo tras haber estado casi desaparecido de su vida. El día en que los médicos hablaron por primera vez del alta, Marta tuvo una reacción extraña. No sonrió de inmediato, permaneció en silencio, mirando fijamente la sábana, mientras su hija celebraba con un brillo en los ojos que no le había visto en mucho tiempo. Era como si el hospital se hubiera convertido a la vez en una prisión y un escudo. Dentro, estaba protegida, rodeada de gente dispuesta a sostenerla si algo salía mal. Afuera, el mundo era otro anzuelo duro. Calles impredecibles, distracciones, velocidad. Afuera, tendría que volver a confiar en su propio cuerpo. Por la noche, a solas con sus pensamientos, mirando el techo de la habitación, Marta comprendió que no solo tenía miedo de volver a caer, tenía miedo de volver a ignorar las señales, de volver a decir: todo está bien, cuando no lo estaba, de volver a ser la mujer que lo soporta todo en silencio, casi hasta la muerte. Su hija, al darse cuenta del peso de esa decisión, se sentó al borde de la cama y le preguntó en voz baja: «Mamá, ¿qué sientes de verdad?». Marta se tomó unos segundos, respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, respondió sin rodeos: «Miedo a vivir, como si mi cuerpo no importara». Su hija le tomó la mano con cariño y fortaleza a la vez, y le dijo: «Entonces, hagámoslo diferente. Volveremos a casa,
Pero esta vez, no estarás sola contra el mundo. Seremos nosotras dos, cuidándonos mutuamente. Ya no cargarás con todo sola, ni el dolor, ni el cansancio, ni el miedo. Estas palabras resonaron en ella como una promesa. No una promesa heroica, de esas imposibles, sino una promesa sencilla y real, no volver a vivir en piloto automático. En los últimos días de su hospitalización, los ejercicios continuaron, pero con un significado distinto. Cada paso por el pasillo parecía una despedida del lugar donde casi muere, y al mismo tiempo, un ensayo para el mundo que la esperaba afuera. Ya podía caminar distancias cortas solo con el andador, sin las manos firmes del fisioterapeuta en su espalda. Todavía temblaba. Todavía tenía miedo, puro caminaba. Una enfermera que la había atendido desde su llegada, aún intubada, comentó con voz suave, casi emocionada: cuando llegaste, no sabíamos si tendríamos tiempo. Mírate ahora, caminando por el pasillo. Marta sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió: no soy yo, es mi cuerpo diciendo que todavía quiere vivir. La mañana de su alta, el hospital parecía distinto. La Habitation, que había sido escenario de tanto llanto, dolor y miedo, ahora estaba llena de bolsas, exámenes organizados y ropa doblada. El sonido de pasos en el pasillo ya no era una amenaza, sino un movimiento normal. La doctora entró con los papeles en la mano, su placa ondeando sobre su pecho, y esa sonrisa, profesional, pero sincera, de quien había visto lo peor y ahora veía lo mejor. Marta, te dan el alta. Continuarás con la fisioterapia en casa y revisiones periódicas, pero, a partir de hoy, el hospital deja de ser tu hogar. Este fue el lugar donde luchaste por seguir adelante. Ahora necesitas vivir fuera de aquí. Al oír esto, Marta sintió el peso de la frase: vive fuera de aquí. Era extraño imaginar que el mundo seguía su curso mientras ella, durante semanas, vivía entre paredes blancas, monitores y tubos. La Haya ayudó. Ordenar, hizo bromas para aligerar el ambiente y discretamente le tomó una foto a su madre de pie, apoyada en su andador, con la pulsera de identificación aún puesta. Esta foto es para el futuro, mamá. Para que recuerdes lo que superaste, le dijo. Al llegar la hora de irse, el pasillo hacia la salida pareció más largo que nunca. Cada paso resonaba a un lado, puertas cerradas. Al otro, habitaciones llenas de personas librando sus propias batallas. Marta lo observaba, todo con silencioso respeto. Sabía que cada pitido, cada camilla que pasaba, cada mirada perdida en la sala de espera, guardaba una historia que nadie veía completa. Cuando por fin llegó a la puerta principal, se detuvo un instante. El aire exterior le golpeó la cara como una descarga. Era más frío y vibrante de lo que recordaba. El ruido de los coches, el ir y venir de la gente, el intenso resplandor del sol. Todo parecía demasiado grande para alguien que, días antes, apenas podía abrir los ojos. Su hija le puso la mano en la espalda y le susurró: poco a poco, ¿recuerdas? Marta respiró hondo, y con el andador delante, dio sus primeros pasos en la calle. El suelo era distinto. Era la calle, el mundo real, donde no había barras de apoyo en la pared, ni enfermeras listas para intervenir al menor indicio de una caída. Era un suelo que podía hacer daño, sí, pero también era el suelo donde transcurría la vida de verdad. En el coche, de camino a casa, miró por la ventana como si viera la ciudad por primera vez. Gente apresurada, niños con mochilas, ancianos caminando despacio, vendedores ambulantes en la esquina, un ciclista que pasaba a toda velocidad. Aquella imagen le oprimió el pecho por un instante. Cerró los ojos y sintió, como un dolor agudo, el instante preciso en que el pedal resbaló, el manillar giró, su cuerpo salió disparado, el suelo se acercó. Respiró hondo, se aferró a ese recuerdo un momento y luego lo dejó ir, como quien suelta un objeto que ya no necesita. Cargaran al llegar a casa. La puerta parecía más pesada,
la distancia hasta la puerta del salón más larga de lo que recordaba. Su hija había ordenado el camino, quitado las alfombras que podían ser peligrosas, movido los muebles y hecho el espacio más abierto. Este es tu nuevo circuito, bromeó, señalando desde el sofá hacia la cocina. Marta rió, por primera vez, levemente, y respondió: parece una maratón. Entrar de nuevo en su propia casa fue como cruzar un portal. Los muebles familiares, el olor familiar, los recuerdos esparcidos en fotos y objetos. Todo decía: has vuelto, y, al mismo tiempo, todo preguntaba: ¿vas a vivir de forma diferente ahora? Los primeros días en casa, el silencio le resultó extraño. Se había acostumbrado tanto al ruido de los monitores, las voces, los pasos y los carros de medicamentos que, de repente, oír solo el sonido del refrigerador y el lejano canto de un pájaro le resultaba casi incómodo. Pero lo que más la inquietaba no era el silencio de la casa, sino el silencio de su propio cuerpo, ahora observado con una atención que nunca antes había tenido. Cualquier sensación se convertía en una alerta. Un simple hormigueo la hacía cerrar los ojos y tantear el movimiento. Cualquier dolor le aceleraba el corazón. Necesitaba volver a confiar en sí misma. La fisioterapia a domicilio comenzó con la misma disciplina de antes. La fisioterapeuta venía a horas fijas, trayendo bandas de resistencia, pelotas, ejercicios de equilibrio y una paciencia. El hospital te salvó, pero es aquí donde realmente te reconstruirás, le decía. Marta seguía las instrucciones, entre sudor y lágrimas, durante muchos ejercicios. Su pierna izquierda aún le daba problemas. A veces se le bloqueaba. A veces parecía cansarse más rápido. Pero no se rindió. Algunos días sentía ganas de tirar el andador, desaparecer, fingir que nada había pasado. En otras ocasiones, sentía ganas de abrazar su propio cuerpo y disculparse por haberlo ignorado. Una tarde, tras terminar una difícil serie de ejercicios, se quedó inmóvil casi 5 minutos, mirando su pierna, sintiendo el ardor en sus músculos. Entonces habló en voz baja, como si le hablara a alguien: gracias por no rendirte conmigo. Su hija, que la observaba desde la puerta, no dijo nada, solo dejó caer una lágrima, respetando ese diálogo silencioso entre madre y cuerpo. Con el tiempo, las rutinas volvieron poco a poco. Pequeñas cosas que antes eran automáticas se convirtieron en celebraciones íntimas: el levantarse de la cama sin ayuda, ducharse de pie, caminar hasta la puerta, bajar un escalón sin que se le acelerara el corazón. Nada era perfecto. A veces, el miedo seguía presente con fuerza, como una sombra, pero la diferencia era que ahora Marta no dejaba que ese miedo hablara sola. Cuando sentía algo extraño, ya no decía: es normal, no lo ignoraba. No minimizaba lo que sentía como si fuera un simple capricho. En cambio, se sentaba, respiraba, observaba. Si algo persistía, hablaba con su hija, llamaba al médico, pedía cita. No por paranoia, sino por respeto. Respeto por la vida que casi perdió. La bicicleta permaneció apoyada contra un rincón del patio durante mucho tiempo. Marta evitaba mirarla, como si fuera una testigo silenciosa del día en que todo se derrumbó. A veces, mientras regaba las plantas, echaba un vistazo rápido al manillar, las ruedas, el sillín rayado, y sentía una opresión en el pecho. Hasta que un día, semanas después de regresar a casa, su hija apareció con algo en las manos, en una bicicleta en miniatura hecha de alambre fino, delicada, con detalles sencillos, pero llena de significado. Se la entregó a su madre y le dijo: esto no es para recordarte la caída, es para recordarte a la mujer que montaba en bicicleta, porque quería sentir el viento en la cara. La caída fue un capítulo. Tú eres el libro entero. Marta sostuvo la miniatura entre los dedos, acariciándola suavemente por la llanta, el cuadro, la curva del manillar. Sentiu que le llenaban los ojos de lágrimas, no de miedo, sino de reconocimiento. Reconoció allí una parte de sí misma que no había muerto, sino que permanecía oculta bajo el trauma. Y entonces, sin planearlo,
hizo algo que la sorprendió, incluso a ella misma miró por la ventana la gran bicicleta, silenciosa en el patio, y no sintió ira, sintió respeto. Respeto por los riesgos que nunca vio. Respeto por la libertad que siempre había sentido. Respeto por el límite que había ignorado hasta que su cuerpo gritó. Esa noche, antes de dormirse, sentada en la cama pensó en todo: el primer hormigueo, la caída, la ambulancia, el catéter, la palabra, riesgo, los médicos, la cirugía, la UCI, el llanto de su hija, el primer movimiento de un dedo, su pie tocando el suelo, el primer paso. Y se dio cuenta de que, aunque nunca había querido pasar por nada de eso, había algo que no podía negar. Nunca había visto con tanta claridad el valor de estar viva, tumbada, con la pierna aún dolorida, pero caliente. Presente, se pasó la mano por el lugar que casi había perdido y se dijo una última frase que se convertiría en una especie de pacto permanente. El entumecimiento no es normal. Silenciar mi cuerpo nunca más será una opción. Y allí, en la oscuridad de su habitación, sin sirenas, sin monitores, sin gente corriendo de un lado a otro, solo con el tenue sonido de su propia respiración, Marta comprendió que, aquel día, ya no era la mujer que se cayó de la bicicleta. Era la mujer que se levantó tras la caída, en la que finalmente escuchó la advertencia de su cuerpo y sobrevivió para contarlo.